¿Cómo elaborar mi metodología de investigación? Esta es una de las preguntas que recurrentemente se hacen cuando iniciamos una investigación, una tesis o un proyecto. ¿Qué tipo de metodología? ¿Cómo encarar la metodología? ¿Qué hago? ¿Qué variables? ¿Cómo elegir los indicadores? Esas son las preguntas que a veces nos bloquean para desarrollar nuestra investigación. Ahora vamos a ver un pantallazo de las etapas que se tiene que desarrollar para elaborar la metodología. Primero, nos vamos a ir al tema del alcance, establecer nuestro enfoque, escoger nuestras técnicas y desarrollar nuestros instrumentos. El alcance básicamente nos dice qué tipo de investigación vamos a desarrollar. Si va a ser una etapa inicial como una investigación exploratoria, podemos pasar a una etapa un poco más desarrollada con un análisis descriptivo. Y luego las dos últimas son dos investigaciones un poco más profundas y que requieren mayor tiempo, como la correlacional y la explicativa. Para ese tipo de estudios necesitamos ver qué tipo de enfoque vamos a realizar. El enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo, o puede ser una mixta que utilice tanto cualitativo como cualitativo. La especialización en ambas va a implicar mayor tiempo de dedicación a la investigación. Luego, cada enfoque nos va a derivar en diferentes tipos de técnicas para recolectar la información, es decir, la cualitativa o cuantitativa nos va a permitir desarrollar encuestas, entrevistas, realizar grupos focales, análisis de expertos Delphi o simplemente la observación, panel de datos, recolectar la información existente, revisión documental o análisis de contenidos. Y existen muchas otras técnicas más que ahora vamos a ver las que se relacionan con el área social, con el área de administración de empresas. Y para eso tenemos que desarrollar nuestros instrumentos, nuestros cuestionarios, nuestras guías de entrevista, nuestras guías de observación, nuestras matrices de datos u otros instrumentos que cumplan con el enfoque y con la técnica que vayamos a utilizar. Y obviamente para eso luego vamos a requerir un soporte informático, ya sea para temas cualitativos como cuantitativos. Veamos la primera parte, cómo determinar el alcance. El alcance de la investigación nos va a determinar qué tipo de investigación vamos a desarrollar. Si hacemos una investigación exploratoria, si hacemos una descriptiva o hacemos una correlacional. Cada uno de estos nos va a permitir saber qué tipo de investigación es la que vamos a encarar. Veamos la primera, la exploratoria. Cuando hacemos un tema exploratorio, básicamente estamos hablando de que es una investigación innovadora, que tiene muy poca investigación sobre el tema o no se ha desarrollado en el ámbito académico o de investigación. Entonces, por eso sentamos las bases para nuevos conceptos, para nuevas ideas, para describir o crear nuevas variables en un ámbito que no existe. Por ejemplo, el tema de redes sociales, la inteligencia artificial, temas que todavía no tenemos trayectoria o que no tenemos información, no tenemos tesis, no tenemos antecedentes que nos den una luz por donde seguir. Somos los primeros que estamos realizando esa investigación. Por eso es exploratoria, porque hay muy poca investigación y nosotros somos los que vamos a dar las primeras pautas para que se hagan otras investigaciones. Cuando hablamos sobre el tema descriptivo, aquí básicamente hacemos un análisis en identificar un fenómeno, las propiedades del mismo, las características, la situación, cómo afectan las variables a un fenómeno o las situaciones de la sociedad a un determinado fenómeno. Este tipo de análisis es el que más se utiliza para administración de empresas porque es el que nos permite identificar comportamientos del consumidor, comportamientos del cliente, de la empresa, relación empresa-empleado, empresa-cliente y relación entre sus accionistas dueños con el tema de la organización de la empresa. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite describir los fenómenos, nos permite analizar sus componentes. Podemos medir el grado en que un fenómeno se ha afectado por otras variables independientes. Podemos crear indicadores basados en nuestra observación para identificar comportamientos sociales. Lo vamos a ver a más detalle. La siguiente es el análisis correlacional. Esto ya nos permite establecer la relación que tienen dos variables entre sí.
nos permite identificar un comportamiento de estas variables. Si esta variable sube, ¿qué pasa con nuestra variable dependiente? ¿Baja o sube? Hay una relación directamente proporcional o indirectamente proporcional. Eso nos permite planear o predecir patrones, poder establecer trayectorias, poder establecer comportamientos. Para hacer un análisis correlacional necesitamos un histórico que nos permita establecer un comportamiento relativamente estable en el tiempo. Es decir, necesitamos datos cuantificables y con una trayectoria relativamente amplia. De unos 2, 3 años, si tenemos información mensual para tener 36 meses o más meses para predecir este tipo de relaciones sin que afecten otras variables. Y eso es un poco más complicado en temas de investigación científica de ciencias naturales. Podemos establecer que no afecten otras variables a nuestras variables investigadas. Es decir, vamos a hacer un ceteris paribus, todo lo demás, y solo vamos a estudiar 2 variables. Pero en ciencias sociales eso es casi imposible. Casi imposible decir a los demás factores que se queden quietos mientras analizamos estos 2 factores. Por eso se necesita tener unos datos históricos más amplios para poder establecer un comportamiento normal pese a los cambios que puedan existir por otros fenómenos o por otras variables. Por tanto, tiene una característica más cuantitativa que cualitativa. Que la cualitativa nos puede permitir establecer, analizar los comportamientos que se saquen, pero el análisis principal se hace con datos cuantitativos. La última explicativa, esta es la más complicada de hacerlas, no por el tema de desarrollo de las ecuaciones, sino porque al igual que la correlacional se necesita datos históricos más grandes que la correlacional. Porque si bien la explicativa parte de un análisis correlacional, nos va a permitir establecer el grado de afectación de la variable dependiente sobre la variable independiente, o al revés. Esto nos va a permitir establecer un comportamiento y saber qué porcentaje es debido a la variable X. Pero para ello necesitamos establecer una ecuación matemática que nos permita establecer que Y está en función de X, Z o B. La correlacional solo nos va a decir si la relación es positiva entre Y y X o si la relación es negativa entre Z y Y. Mientras que en un análisis explicativo, si bien partimos de la misma ecuación, nos va a permitir establecer el grado o el porcentaje de afectación que tiene X sobre Y y de Z sobre Y. Nos permite establecer cuál de estos factores tiene mayor impacto sobre Y, la X, la Z o la B, sobre el análisis, sobre nuestra variable de análisis que sería la Y. Entonces, estos nos permiten establecer comportamientos, nos permiten predecir comportamientos tanto del consumidor, del cliente, de la producción, pero para eso se necesita mayor información histórica y básicamente información cuantitativa para hacer este tipo de análisis. Vamos al segundo paso sobre el enfoque. ¿Cuál va a ser el enfoque de la investigación que voy a desarrollar? Hemos visto que tenemos 2 enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Entonces, y podemos hacer un análisis mixto, utilizar ambas. Pero veamos cuál utilizar. El cualitativo básicamente nos permite utilizarlo cuando no tenemos mucha información del fenómeno estudiado, de la variable estudiada, pero sí tenemos una abundante cantidad de información sobre el contenido o la descripción. Es decir, la descripción son características cualitativas del fenómeno. No tenemos información numérica, pero sí podemos recopilar información de perspectivas, de características, de descripciones del fenómeno. Para ello, cuando tenemos ese escenario y no tenemos mucha información cuantitativa o se ha desarrollado muy poca información sobre el tema porque es nuevo, es mejor empezar con un análisis cualitativo que permite establecer y sentar las bases para luego hacer un análisis cuantitativo. El cualitativo tiene una ventaja. Cuando es un tema nuevo y no conocemos mucho sobre el tema, podemos modificar las variables de estudio, incluso se pueden modificar las hipótesis de estudio,
porque estamos analizando un fenómeno nuevo. Nos permite ser un poco maleables a la hora de investigar, mientras que el cuantitativo no. El cuantitativo básicamente se trata de contrastar la hipótesis de la pregunta de investigar. El cualitativo básicamente examina realidades subjetivas, es decir, análisis de puntos de vista. Cada persona tiene distintos puntos de vista, por tanto, realidades subjetivas distintas, mientras que el cuantitativo se basa en datos fríos que ya nos miden un tipo de realidad observable. Pero cuando no tenemos realidades observables, tenemos que utilizar la variable cualitativa. El cualitativo, a diferencia del cuantitativo, tiene un problema porque sus resultados o sus conclusiones se aproximan a una explicación del fenómeno. No explica el fenómeno como el cuantitativo. El cuantitativo podría explicar el fenómeno, pero el cualitativo, al ser de carácter inicial y ser un fenómeno poco estudiado, lo que va a hacer es aproximarse a una explicación del fenómeno. X determina a Y en estas situaciones, mientras que el cuantitativo va a decir X determina a Y por esto, esto y esto y en este porcentaje. El cualitativo, al ser un tema nuevo, tiene que iniciar con muestras pequeñas, mientras que el cuantitativo sí utiliza muestras grandes para poder determinar una mínima cantidad de error. Mientras que puedes cometer más errores en el cualitativo porque es un tema nuevo. Los resultados del cualitativo no son extrapolables para toda la población. Es decir, si yo hago una investigación y deduzco que mejoro la variable Y de mi producto, voy a tener más clientes satisfechos. Esa no es una regla general para todos los negocios, solo para mi negocio que es de la actividad X en un determinado tiempo. Mientras si hacemos un cuantitativo, podemos determinar que si X afecta en tal porcentaje a Y, eso es aplicable para todos los negocios. Pero para eso necesito tener un abanico de datos de por lo menos 300 negocios para determinar ese resultado y extrapolar a la población de todas las empresas que existen en el país. Pero cuando solo estamos analizando una empresa, es mejor utilizar el cualitativo. Veamos algunos ejemplos de estudios cualitativos. Cuando hacemos un estudio cualitativo, ya lo decíamos, tratamos de hacer una primera investigación que luego, si la investigación ha sido interesante, la podemos pasar a una investigación cuantitativa. Pero en la primera fase, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en una pregunta de investigación como esta, ¿cuáles son los factores que inciden en la satisfacción de los clientes? Acá solo tenemos la variable Y, es decir, satisfacción, y queremos conocer las variables que inciden en la satisfacción. Pero suponemos y sabemos por los antecedentes y el marco teórico que los principales factores que afectan a la satisfacción en un gimnasio son los equipos, la ubicación y la calidad del entrenador. Pero queremos contrastar esta información con el público. ¿Serán estos los únicos factores que afectan a la satisfacción? Por eso hacemos una pregunta abierta o semiabierta para el público, para los clientes. Primero, solo identificando a la variable Y. ¿Cuáles son los aspectos que tú evalúas cuando eliges un gimnasio? En este caso, aquí pueden contrastarse las variables equipos, ubicación y calidad del entrenador, como también pueden aparecer otras variables. Lo interesante de una abierta es que nos permite identificar más factores que afectan a nuestra variable Y, a la satisfacción. Cuando tratamos de inducir, podemos inducir hacia equipos, hacia ubicación y hacia calidad, preguntando sutilmente, por ejemplo, en la pregunta 2, ¿cuáles son los equipos y aparatos que prefieres utilizar? Aquí ya estamos induciendo hacia qué equipos son los más importantes para ti. El equipo es importante para ti, para tu satisfacción. Entonces podemos inducir a que nos den información sobre cada una de nuestras variables. Pero lo importante para nosotros es que satisfacción va a estar en función de 3 más las que el público nos dé. Esta es una primera fase. Generalmente se hace entrevistas abiertas o semiestructuradas para identificar factores que luego se pueden mejorar ya con una encuesta o con una entrevista semiestructurada, como vamos a ver en el segundo caso. Por ejemplo, este es un tipo de investigación que lo que va a generar es una contrastación de hipótesis
Porque la primera hipótesis, la hipótesis nula, dice que la satisfacción está en función de estas tres variables. Y los resultados van a decir si efectivamente son solo estas tres variables o hay más variables. Si existen más variables, se acepta la hipótesis alternativa. Bien. En el ejemplo 2, por ejemplo, tenemos la pregunta: ¿incidirá la calidad de los equipos, el entrenador y la ubicación en la satisfacción del cliente del gimnasio X? Aquí estamos hablando de que estas variables inciden sobre la satisfacción. O sea, ya estamos preguntando directamente si incide equipos, incide ubicación, si incide la calidad del entrenador para el tema de la satisfacción. Por tanto, nuestras preguntas van a ser distintas a la primera etapa. Si no hemos preguntado la pregunta 1, mantenemos la pregunta 1. Si ya la hemos hecho, la eliminamos y nos vamos a las relaciones de 2 contra 1, de 3 contra 1, de 4 contra 1. Por ejemplo, aquí ya podemos medir, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, que es una escala Likert, ¿cuán importante consideras el buen estado de las máquinas del gimnasio para elegir y o recomendar el negocio? Ya estamos preguntando cuál es su apreciación de los equipos sobre la satisfacción, indirectamente. Y en la tercera es: de la siguiente lista, elige la opción de la ubicación que más te satisfaga. Estamos hablando de satisfacción, pero haciendo la relación con ubicación, dándoles alternativas para la ubicación, cerca al trabajo, cerca al colegio, cerca a la casa, en un lugar céntrico, en un lugar concurrido. Ya les podemos dar alternativas para que ellos elijan el tema de cómo afecta la ubicación sobre la satisfacción. En este segundo análisis, en este tipo de segunda pregunta de investigación, cuando ya queremos conocer la incidencia de estos factores sobre la variable Y, las preguntas son diferentes. Cuando solo queremos conocer, como en el ejemplo 1, solo describir los factores, las preguntas son sencillas. La pregunta de investigación te va a determinar el tipo de enfoque que vas a utilizar, el tipo de técnica y el tipo de instrumento que vas a desarrollar. Por eso es importante que esté claro la pregunta de investigación para desarrollar los demás temas. Veamos un ejemplo de estudio cuantitativo. Como en el primer caso, podemos hacer un análisis descriptivo o un análisis relacional, igual que el cualitativo. Cuando hacemos uno descriptivo, por ejemplo, nosotros podemos hacer una pregunta sencilla como: ¿cuánto gasta el turista extranjero en Bolivia por día? Queremos saber cuánto dinero gasta, ¿no? Aquí tenemos una muestra elevada para hacer una extrapolación y decir: todos los turistas gastan esto, por tanto el gasto del turista en Bolivia es tal. Tiene que haber una pregunta filtro que nos permite identificar a qué tipo de turista estamos entrevistando. Generalmente con este tipo de estudios se hace cuando el turista está abandonando el país, a la salida de aeropuertos o terminales terrestres o pasos fronterizos. Tiene que haber una unidad que unifique todos estos criterios. Vamos a hacer el tema del dólar, el gasto en dólar. Y lo que vamos a preguntar es: el gasto total está en función del número de miembros y la estadía que ha tenido el turista. Esto nos va a permitir hacer una contrastación y establecer un monto numérico del gasto. Para ello podemos decir, por ejemplo, en la pregunta 1, ¿cuánto dinero gastó durante su visita a Bolivia? Nos va a dar un número: 200, 300, 400, 500, $1,000. Lo vamos a dividir esto sobre si vino acompañado o si vino solo a Bolivia. Si vino acompañado, este gasto hay que dividirlo entre 2, porque necesitamos saber el gasto por turista para luego poder extrapolar esa información a todos los turistas, ¿no? ¿Cuántas personas lo acompañaron? Aquí nos va a dar el número de cantidades. Si es pareja van a ser 2, si es en grupo van a ser 3, 4, 5 familias o amigos. Entonces hay que diseñar todavía preguntas filtro que nos permitan dividir este dinero gastado, si ha sido en grupo, si ha sido en familia, si ha sido en grupo de amigos o en pareja. Y por último, ¿cuántos días se quedaron? Lo he simplificado este instrumento, pero esto nos va a permitir poder establecer que el número de miembros y la estadía influyen en el gasto total. Así vamos a poder tener un gasto diario, porque aquí nos pide por día,
y ese gasto diario personal vamos a poder extrapolar a todos los turistas que llegaron a Bolivia, y así vamos a poder obtener el gasto total que realizaron los turistas en Bolivia en un determinado año. Entonces, es una forma de análisis cuantitativo a través de encuestas, pero de carácter descriptivo. No hacemos relaciones acá, simplemente sacamos una información. Un segundo ejemplo ya es haciendo relaciones de las variables. La pregunta sería, ¿el cobro de una tasa turística incidirá negativamente en el gasto del turista extranjero en Bolivia? ¿Qué tenemos que tener primero para esta investigación? Los datos de esta primera pregunta de investigación, es decir, tenemos que tener datos del estudio descriptivo. Cuantitativo, descriptivo, lo tenemos que tener para poder hacer una relación sobre el tema de otra variable. Tasa turística sobre gasto. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Positiva o negativa? Eso es lo que queremos saber sobre el tema cuantitativo. Entonces lo que vamos a hacer es ya un panel de datos, recopilar la información de la descriptiva, el gasto total. El gasto total puede ser el número puede ser descrito, por ejemplo, por el número de turistas, la estadía y el gasto diario que hemos sacado en esta parte. Sabemos cuántos turistas hay, sabemos qué estadía media tienen y cuánto gastan. Y necesitamos un histórico para ver cómo ha afectado desde el punto en que se ha instaurado o se ha empezado a cobrar la tasa turística. Cuando tenemos los datos de enero a diciembre y la tasa se ha empezado a cobrar en abril, vamos a poder ver el efecto que ha tenido esta tasa sobre este gasto. Y para el gasto, para la tasa, necesitamos saber el número de cobros realizados por mes. Aquí ya podemos establecer una relación cuantitativa, sabiendo que la tasa ha afectado al número de visitas o al número de estadía o al monto de gasto diario. Podemos realizar ya relaciones causales, pueden ser positivas o negativas, que eso es lo que queremos ver, y para eso necesitamos tests que nos permitan establecer si existe algún tipo de afectación, test de correlaciones, test que midan si la tasa incide o no sobre el gasto total. Para eso lo vamos a detallar en otro capítulo, el tema de análisis correlacionales con estudios cualitativos. Básicamente, los cuantitativos requieren de mayor tiempo de estudio porque necesitamos datos numéricos con una frecuencia más amplia, con datos históricos más amplios para poder hacer un análisis de este tipo de variables. ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas para recolectar la información? Vamos a ver qué técnicas podemos utilizar en función a si el estudio va a ser cualitativo o va a ser cuantitativo. Para el tema cualitativo, podemos desarrollar entrevistas, podemos desarrollar encuestas, entrevistas para contrastar las encuestas, podemos hacer grupos focales de los resultados de las entrevistas y luego podemos hacer un Delphi con expertos. La cualitativa va desde no saber nada y querer empezar a indagar cuáles son los factores que afectan a mi fenómeno, a desarrollarlo un poco. Ya sé que los factores X y Z son los que afectan más a mi variable Y. Entonces hago una encuesta para saber en qué grado afecta esas variables. Luego puedo hacer otra entrevista para contrastar la explicación o para explicar los resultados de esta encuesta, o puedo hacer grupos focales para poder explicar los resultados de esta encuesta. ¿Por qué X es más importante que Z en la explicación de Y? Un grupo reducido más pequeño me va a poder explicar de mejor forma este fenómeno. O por el otro lado me puedo saltar directamente a consultar a otro grupo pequeño pero de expertos que ya sepan el tema, que hayan vivido o estudiado el tema, para decirles, esto es lo que sale en las encuestas. Ustedes me pueden explicar por qué X es más importante que Z para explicar Y. Entonces en los grupos focales hay niveles jerárquicos para poder hacer este tipo de explicaciones. Cuando no sabes nada y luego para explicarlo ya con un grupo de expertos. Esto en el tiempo requiere mayor tiempo para desarrollar un mejor entendimiento del fenómeno, que en términos de tiempo de una tesis se lo puede hacer en menos de 6 meses.
si el objetivo es desarrollar o titularte con este tipo de estudios. Hay variantes como la observación, las fichas de observación, los paneles de observación o el cliente misterioso para el tema de administración o el tema de satisfacción del cliente, foros que son parecidos a grupos focales pero un poco más abiertos, que serían entre encuesta y entrevista, pero todos de carácter cualitativo, porque lo importante es identificar patrones, factores que determinen o incidan en un determinado fenómeno. Toda esta investigación cualitativa es cuando la investigación o el fenómeno está poco estudiado. Y somos los primeros que estudiamos o estamos haciendo un análisis muy específico de una empresa determinada. Necesitamos realizar un análisis cualitativo en una primera fase. Mientras que el análisis cuantitativo podemos hacerlo igual a través de la observación, la medición. El panel, en la medición podemos utilizar el panel de datos, encuestas, entrevistas, igual. Podemos hacer encuestas ya estructuradas o entrevistas estructuradas, a diferencia de esta que puede ser, la cualitativa puede ser semiestructurada o abierta. Los cualitativos, las entrevistas tienen que estar estructuradas totalmente. Porque lo que queremos sacar de acá son datos cuantitativos, datos medibles, no en escalas. Acá podemos utilizar escalas, la escala de Likert de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 10, diferentes tipos de escalas, mientras que acá necesitamos datos brutos, números que pueden variar de 1 hasta infinito, no con el tema de escalas. Esa es una diferencia importante entre el tipo de encuesta que se vaya a desarrollar. La encuesta acá es más abierta, cualitativa, que podemos incluir escalas, mientras que la encuesta acá no, necesitamos datos brutos que nos permitan hacer ese tipo de análisis cuantitativo. Luego podemos hacer un análisis de documentos. Aquí veíamos, por ejemplo, que podemos revisar los registros administrativos, los registros contables que tiene la empresa, de sus inventarios, de sus ventas, de sus clientes. Podemos utilizar y hacer una extrapolación o hacer un análisis de esos datos cuantificables por la empresa para hacer ese tipo de análisis. O también podemos utilizar indicadores que genera la empresa o indicadores grandes que generan las instituciones públicas como el INE, como el Banco Central o otras instituciones que se dedican a generar indicadores. Y podemos utilizar esos indicadores para hacer ese análisis. Porque luego ya de este tipo de análisis ya viene lo interesante, que son las relaciones. El establecer relaciones nos permite establecer comportamientos y predecir fenómenos. Que eso es lo que queremos al último, saber que si hago A, voy a tener este resultado. Para eso necesito establecer este tipo de análisis relacional. ¿Cuánto de A voy a gastar para que mi resultado sea este monto? Con ese tipo de análisis se realiza haciendo un análisis relacional de las variables, simple o con múltiples variables, porque esto ya nos va a permitir explicar e interpretar el fenómeno. Con esto sí nos permite desarrollar un análisis mucho más específico de mi fenómeno y mucho más preciso que el simplemente análisis relacional o descriptivo que hagamos. Porque aquí voy a saber que si meto más dinero en publicidad de redes sociales, por ejemplo, voy a tener mayores conversiones en mi venta de productos. Porque el análisis de datos históricos de la empresa me ha demostrado que cuando invierto $1 en TikTok, me estoy inventando los datos, genero más ventas de mi producto durante ese mes. Porque los datos históricos de más de 2 años me han demostrado eso. Pero para eso tenemos que tener datos de más de 3 años, mensuales, por lo menos, para poder hacer este tipo de análisis. Ahora, ¿cómo construir el instrumento de medición? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestros instrumentos de medición? Vamos a hacer uno con el tema cualitativo. Si la pregunta es ¿cuáles son los factores que inciden en la satisfacción del cliente del gimnasio? La misma pregunta de la primera etapa. Solo estamos identificando cuáles son los factores que inciden en la satisfacción. Sabemos que pueden ser estas, pero queremos conocer cuáles son los otros factores que pueden incidir. O queremos contrastar si son los equipos, la ubicación y la calidad los más importantes para la satisfacción del cliente. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nuestra matriz de operacionalización de variables
que si esta, ¿se acuerdan? Es variable. Aquí falta el tema del concepto, lo vamos a dejar de un lado. Nos interesan las dimensiones que tiene ese concepto y los indicadores que se vayan a desarrollar. Satisfacción del cliente en sus dimensiones de la conceptualización hemos visto que es la felicidad del cliente, la lealtad y las expectativas cumplidas son lo que determina al cliente, lo que conceptualiza al cliente. Si eso lo medimos en indicadores, estamos hablando que la felicidad puede ser medida a través de los bajos niveles de estrés. Si tiene menos estrés, es más feliz. Si tiene logros en el último mes, va a ser más feliz. Puede haber otros indicadores. Ahorita estoy sacando 2 indicadores que yo como investigador los considero importantes. Otro investigador puede sacar otros indicadores sobre la felicidad, dependiendo del enfoque que tenga él. Como mi objetivo está enfocado a el gimnasio, logros físicos son los que voy a tomar en cuenta. En lealtad, la retención, por ejemplo, los meses que está usando el servicio es un indicador para mí. Mientras más meses, es más leal, porque le ha gustado y obviamente está satisfecho con el servicio del gimnasio. Y las recomendaciones a otros clientes puede ser un factor de lealtad, porque él puede traer nuevos clientes. Y eso significa que está satisfecho y además me está recomendando. Y las expectativas es básicamente la ponderación con los equipos. Si está satisfecho con los equipos, sus expectativas están cumplidas. O si está satisfecho con el instructor, es decir, la ponderación que le puede dar de 1 a 10 al instructor, está con expectativas satisfechas o cumplidas y obviamente está satisfecho. Pero entonces voy a hacer lo mismo que en el anterior ejemplo. Iniciamos con una pregunta introductoria para saber esta variable, solo la 1. ¿Cuáles son los aspectos que evalúas cuando eliges un gimnasio? Así general. Y te va a dar estas variables o puede darte más, como hemos visto en el anterior ejemplo. Pero ya empezamos a hacer un análisis entre las variables, por ejemplo, de felicidad con el tema de los factores que identificamos. Por ejemplo, en el momento de que te sientes menos estresado durante tu rutina, ¿en qué momento te sientes menos estresado durante tu rutina diaria en el gimnasio? Queremos saber cuál es el momento donde siente menos estrés cuando esté en el gimnasio. Él va a decir después de hacer levantar pesas, a la hora del descanso, cuando hablo con los instructores, cuando hablo con mis compañeros. Él va a identificar los factores que inciden en la felicidad basados en el estrés. Y ese es un indicador de satisfacción. Estamos hablando de este estrés, del indicador que hemos sacado en nuestra operacionalización de variables. Otra pregunta. ¿Podrías mencionar qué logros has alcanzado en el último mes? Logros, aquí estamos hablando de logros. ¿Cuáles son los logros? No sé, ahora ya puedo hacer 10 rutinas continuas con este tipo de aparatos, que antes solo podía hacer una. ¿Y cómo el gimnasio te ha ayudado obviamente, a alcanzar estos logros? Aquí estamos diciendo que tu logro ha sido gracias al gimnasio. Estamos induciendo básicamente a saber qué ha sido. Equipos, ubicación, la calidad del entrenador, otros factores. ¿Cuáles han sido los factores que te han ayudado a que realices tus logros, a que alcances tus logros? Estamos induciendo a que nos diga estos resultados, que nos explique si son estos los factores que ayudan al logro de tus resultados o no, o son otros factores. Queremos conocer esos factores. La tercera, ¿cuántos meses llevas en el gimnasio? Eso nos da indicador de lealtad, retención de meses que está utilizando. ¿Y qué es lo que te ha gustado más durante el tiempo que has tenido en el gimnasio? Volvemos a inducir a este tipo de factores. Durante todo este tiempo que ha estado, ¿qué es lo que más te ha gustado? Él va a decir equipos, que está bien ubicado, la calidad del entrenador y otros factores, porque lo que queremos conocer es qué otros factores son los importantes para que él esté satisfecho. Ya, y podemos seguir con las preguntas y se las dejo para que la lean y la analicen. Lo importante es que estos indicadores que hacemos en la operacionalización de variables nos van a permitir desarrollar estas preguntas. Podemos utilizar todos estos indicadores o escoger los que más veamos conveniente para nuestra investigación.
Pero lo importante es que acá tenemos indicadores medibles que podemos utilizarlo en la encuesta o en la entrevista que desarrollemos. Básicamente este es un análisis descriptivo y vemos cómo funcionaría con un análisis relacional. La misma pregunta, ¿se acuerdan? La de los gimnasios. Vamos a utilizar la segunda pregunta. ¿Cuáles son los factores que inciden en la satisfacción del cliente? Aquí ya queremos saber las variables de equipos, ubicación y calidad. Y para eso nuestra operacionalización de variables ya incluimos el tema de satisfacción al cliente y rendimiento del equipo. En equipos vamos a utilizar el rendimiento del equipo y su conceptualización, que puede ser el peso levantado, el rango de movimiento, la usabilidad de los equipos. Es decir, ¿cuánto peso puedo levantar con los equipos? ¿Qué rango de movimiento de los músculos me permite hacer cada equipo? Hay equipos completos que te puedes hacer todo tipo de movimientos y hay equipos básicos que solo haces un movimiento y solo ejercitas un tipo de músculo. Entonces, lo importante acá, si no hemos preguntado, al igual que la otra vez, la primera pregunta, ¿cuáles son los aspectos que evalúas cuando eliges el gimnasio? Que esta puede ser tentativa porque aquí lo que queremos conocer es no identificar los factores, sino analizar si el equipo incide en la satisfacción, en qué medida y cuáles son las características que debería tener el equipo para que satisfagan al cliente. Lo mismo ubicación, lo mismo calidad del entrenador. Y lo interesante de esto es ya empezar a relacionar la variable 2 y su afectación en la variable 1. Por ejemplo, cuando te sientes más realizado, aquí estamos hablando de la felicidad, de los logros. ¿Cuándo te sientes más realizado? Cuando levantas más peso, y estamos hablando de el peso levantado. Cuando no tienes que cambiar de máquina, estamos hablando del rango de movimiento, porque puedes hacer o la amplitud del movimiento muscular o la correcta ejecución de las técnicas. Pero estamos hablando de que no cambias de máquina para realizar una rutina. Puedes hacer varios ejercicios en la misma máquina. Cuando has ejecutado correctamente la rutina, esto es parte de la usabilidad, por ejemplo, ¿no? Y puedes colocar más alternativas. Pero lo interesante es que ya estás jugando con la pregunta realizado, que puede ser el logro, el indicador logro, le estás relacionando con peso, rango de movimiento y usabilidad de tu variable rendimiento del equipo. Ya se convierte en una sección. Rendimiento del equipo, sección rendimiento del equipo, sección, luego va a ser sección ubicación, sección calidad del entrenador y las otras variables que tú te plantees. Pero ya puedes dividirlas por secciones de acuerdo a la variable que estés analizando. Lo interesante es que en cada sección tienes que medir estos indicadores de felicidad o de satisfacción con los indicadores que afectan a tu variable. Es decir, la felicidad, la lealtad, las expectativas lo voy a afectar con los equipos. Peso, rango y usabilidad van a afectar directamente a estas variables. Y así vas construyendo tus indicadores, tus preguntas en tu encuesta o tu entrevista que vas a desarrollar a tus clientes para poder conseguir o responder a la pregunta de investigación que tú tienes que desarrollar. Espero que te haya gustado este capítulo. Con este capítulo es la parte introductoria para desarrollar estos instrumentos de investigación que las vamos a profundizar ya cuando empecemos a desarrollar la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Muchas gracias y hasta la próxima.